¿Te gustan las secuelas? A mí también. Y no cualquier secuela, sino aquellas que nacen de historias demasiado inquietantes como para quedar sepultadas en el olvido. Hace ya casi una década publiqué un video sobre hechos perturbadores que no tenían explicación y con el tiempo se convirtió en uno de los más recordados. Pero, aunque parezca increíble, lo que mostré en aquel entonces fue solo la superficie de un océano oscuro y profundo. Porque lo peor, lo más inquietante, lo más inexplicable, lo guardé para después. Hoy, 10 años más tarde, ha llegado el momento de abrir nuevamente esa puerta prohibida y mostrarte lo que en aquel entonces callé. 2023 es el año perfecto para continuar esta travesía, y este video no es solo una secuela, es un regalo macabro para toda la audiencia. De misterios terroríficos. Así que prepárate bien, porque lo que vas a escuchar no es fácil de digerir. Son hechos terroríficos, documentados, pero sin explicación alguna, sucesos que desafían la lógica, la ciencia y la cordura. Estos son 7 hechos terroríficos que no tienen explicación, última parte. Número 7. El enigma de Tunguska. Quiero que medites muy bien esta pregunta y que la uses para engañar a cualquiera que se crea dueño de la respuesta. ¿Cuál fue la explosión más grande que ha sacudido a la humanidad? Muchos se apresurarán a responder que fueron las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, los estallidos nucleares que marcaron el inicio de la era del terror atómico. Otros, un poco más informados, podrían mencionar la Tsar Bomba, la monstruosa prueba soviética de 1961 cuyo poder de destrucción fue tan grande que rompió ventanas a más de 900 kilómetros de distancia. Pero todos estarían equivocados. Porque la explosión más grande de la historia registrada no fue causada por ninguna bomba, ni por un misil, ni siquiera por un artefacto creado por el hombre. Ocurrió décadas antes de la era nuclear y fue, al menos, 50 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Se trata del evento de Tunguska, ocurrido en Siberia en el año 1908. Aquel 30 de junio, en una de las zonas más remotas e inhabitadas del planeta, el cielo se encendió con un resplandor sobrenatural, seguido de una onda expansiva tan brutal que derribó más de 80 millones de árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, un territorio más grande que la ciudad de Nueva York quedó arrasado en cuestión de segundos. La onda expansiva fue tan intensa que se registró en estaciones sismográficas de todo el mundo. En Londres, a miles de kilómetros, los instrumentos marcaron vibraciones inexplicables y durante varias noches posteriores, el cielo europeo permaneció iluminado con un resplandor extraño, como si fuera de día. La explicación más aceptada por la ciencia es que un asteroide de unos 30 o 50 metros entró en la atmósfera y explotó en el aire antes de impactar contra el suelo. Pero aquí empieza lo verdaderamente inquietante, no existe un cráter. Ningún rastro sólido del supuesto objeto fue hallado jamás. Las fotografías tomadas años después revelan un patrón extraño. Los árboles estaban derribados en todas direcciones, pero en el centro del impacto muchos permanecían en pie, carbonizados. Pero erguidos, como si hubieran recibido un rayo de fuego vertical. Eso contradice el comportamiento esperado de un meteorito. Y ahí surgen las teorías. Algunos creen que fue una explosión de antimateria accidentalmente llegada a la Tierra. Otros aseguran que se trató de una nave extraterrestre que se autodestruyó en la atmósfera para evitar el choque. Incluso existen hipótesis más oscuras que hablan de un experimento fallido de Nikola Tesla, quien por esa época trabajaba en su famosa Torre Wardenclyffe y soñaba con transmitir energía a distancia mediante rayos de poder. Lo cierto es que, más de un siglo después, el evento de Tunguska sigue siendo un misterio sin resolver. Si hubiera ocurrido sobre una gran ciudad, hoy hablaríamos de una catástrofe con millones de muertos.
Por fortuna, sucedió en medio de la nada, o quizás, por alguna razón desconocida, allí fue donde debía suceder. Número 6. El misterio del Mary Celeste. Si mencionas tragedias marítimas, el nombre del Titanic aparece de inmediato en la conversación. Pero entre marineros experimentados, hay un caso mucho más aterrador y desconcertante, el del Mary Celeste, el barco fantasma más famoso de la historia. El Mary Celeste zarpó el 3 de noviembre de 1872 desde Nueva Escocia, Canadá. Era un barco de 30 metros de eslora, sólido y bien equipado, que debía transportar 1.700 barriles de alcohol industrial rumbo a Europa. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa, su pequeña hija y una tripulación experimentada de 7 hombres. Pero el barco jamás llegó a su destino. Un mes después de zarpar, el Mary Celeste fue encontrado a la deriva en medio del Atlántico. Y lo que hallaron los marinos que lo interceptaron parece sacado de una pesadilla. El barco estaba intacto, en perfecto estado de navegación. La carga seguía a bordo, los víveres y provisiones intactos. Las pertenencias personales de la tripulación estaban en su sitio, como si hubieran abandonado todo de repente. No había signos de lucha, violencia, tormenta o saqueo. Era como si cada persona del Mary Celeste hubiera desaparecido en un instante, dejando tras de sí un barco fantasma navegando en silencio. Las teorías abundan. Algunos hablan de un motín repentino, aunque no hubo señales de violencia. Otros especulan con un escape de gases de los barriles de alcohol que pudo intoxicar o atemorizar a la tripulación, obligándolos a abandonar el barco en los botes salvavidas, aunque jamás se encontraron esos botes. También se ha dicho que fue obra de piratas o incluso de fenómenos sobrenaturales, desde abducciones alienígenas hasta portales interdimensionales en el mar. El misterio del Mary Celeste nunca fue resuelto. Y lo más perturbador es que aquel barco siguió navegando por años, bajo otros capitanes, pero siempre rodeado de una fama siniestra. Se ganó la reputación de ser un navío maldito, condenado por la desaparición de su primera tripulación. Un barco sin tripulantes, flotando en silencio sobre el mar, como si sus hombres hubieran sido borrados de la existencia. Número 5. El avión que se tragó el cielo, el misterio del vuelo MH370. El 8 de marzo del año 2014 el mundo entero despertó con una noticia que parecía sacada de un episodio de ciencia ficción, pero que era muy real. Un avión comercial con 239 personas a bordo había desaparecido de los cielos. Se trataba del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 considerado en su momento como uno de los modelos más seguros y avanzados de la aviación moderna. Tenía un peso de más de 250 toneladas, 64 metros de largo y estaba repleto de tecnología de punta. Despegó a las 12:41 de la madrugada desde Kuala Lumpur rumbo a Pekín. Todo parecía rutinario, un vuelo más entre los miles que surcan los cielos cada día. Pero menos de una hora después de su despegue, la aeronave se desvaneció. Literalmente. Los controladores aéreos intentaron contactar con el piloto. Ninguna respuesta. Otras aeronaves cercanas hicieron lo mismo, sin éxito. El radar civil dejó de detectarlo de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Lo último que se supo fue un mensaje rutinario del capitán Sahari Amatsa diciendo, "Good night, Malaysian 370". A partir de allí, silencio absoluto. Y comenzó la pesadilla. Durante semanas, decenas de países unieron fuerzas en una operación de búsqueda sin precedentes. Se desplegaron barcos militares, submarinos y aviones. Satélites de todo el mundo fueron puestos a disposición.
Google incluso ofreció su sistema de mapas para que voluntarios de Internet rastrearan el océano en busca de algún indicio. Pero lo más escalofriante es que no había nada. ¿Cómo es posible que en la era de la tecnología, con radares, satélites, sistemas GPS y cámaras en cada esquina, un avión del tamaño de un edificio pueda desaparecer sin dejar rastro? Con el paso de los meses, apenas aparecieron fragmentos, una pieza de ala en la isla de la Reunión, en el Océano Índico, y pequeños restos en las costas de África. Pero nada más. Ninguna caja negra, ningún cuerpo, ninguna explicación concreta. Y allí nacen las teorías. La versión oficial habla de un desvío hacia el Océano Índico, donde el avión se habría quedado sin combustible hasta precipitarse en el mar. Pero, ¿por qué desvió su ruta? ¿Quién tomó esa decisión? Algunos creen que fue un acto de terrorismo, que alguien en la cabina secuestró el avión y lo desvió intencionalmente. Otros apuntan a un posible suicidio del piloto, aunque jamás se halló evidencia concluyente de ello. También se habla de un fallo técnico catastrófico, aunque resulta incomprensible que un avión con tantas medidas de seguridad no haya emitido ni una sola señal de emergencia. Y, por supuesto, no faltan las hipótesis más oscuras, abducciones extraterrestres, experimentos secretos, portales dimensionales en pleno vuelo. Lo cierto es que, a día de hoy, el caso sigue sin resolverse. Es el misterio de aviación más grande de la historia. Piensa en esto, cada día vuelan más de 100.000 aviones en el mundo. Todos llegan a destino, todos son rastreados, todos son vigilados, salvo uno. Uno que el cielo decidió tragarse sin explicación alguna. Un avión, 239 almas y un silencio eterno que aún pesa sobre la historia de la humanidad. Número 4. Los hombres de los lentes de plomo. Año 1966. En Brasil, en las afueras de Río de Janeiro, unos transeúntes encontraron algo que heló la sangre de todos, 2 cuerpos tirados en medio de la nada. Estaban tendidos sobre una colina, en posición extraña, y desde ese primer vistazo ya todo parecía fuera de lo normal. Los hombres fueron identificados como Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz, 2 técnicos electricistas. Pero lo que desconcertó a la policía no fue solo el hecho de que estuvieran muertos, sino cómo fueron encontrados. Ambos vestían impermeables largos, de esos que cubren todo el cuerpo. Nada raro, salvo por un detalle, ese día no había llovido, no era temporada de lluvias y, en el lugar exacto donde murieron, jamás se necesitaban semejantes atuendos. Lo más inquietante, sin embargo, estaba en sus rostros. Cada uno llevaba puestos unos lentes de plomo de fabricación casera. Sí, gafas de metal pesado, como si intentaran protegerse de algo invisible, de una radiación mortal, o de una luz demasiado peligrosa para ser vista a simple vista. A su lado, la policía halló un cuaderno. Sus páginas estaban en blanco, salvo por 2 anotaciones escalofriantes. Domingo, una píldora después de la comida. Lunes, una píldora después del desayuno. Miércoles, una píldora al acostarse. 16:30 estar en el lugar fijado. 18:30 ingerir las cápsulas, después proteger la cara con metal y esperar la señal. La investigación se volvió un rompecabezas. ¿Qué cápsulas eran esas? ¿Qué señal esperaban? Las familias de los fallecidos declararon que ambos hombres habían salido de sus casas diciendo que tenían un viaje de trabajo, pero en realidad mintieron, se dirigieron a esa colina por voluntad propia. Todo indicaba que esperaban algún tipo de encuentro.
El misterio aumentó con la autopsia, los dos estaban intactos. No había signos de violencia, ni heridas, ni envenenamiento. Tampoco habían sido robados, tenían dinero y pertenencias encima. La causa de muerte fue imposible de determinar. ¿Qué estaban haciendo? Las teorías son muchas. Algunos creen que eran parte de un culto secreto relacionado con contactos extraterrestres. Las gafas de plomo serían para protegerse de la radiación de una nave espacial. Otros piensan que fueron víctimas de un experimento fallido con sustancias desconocidas. También se ha hablado de suicidio ritual, aunque los hechos no encajan con esa versión. El caso fue tan extraño que rápidamente se convirtió en leyenda en Brasil. A día de hoy se lo conoce como el misterio de los hombres de los lentes de plomo. Imagina la escena, dos hombres esperando una señal, vestidos con impermeables y gafas de plomo, confiando en que algo o alguien iba a presentarse frente a ellos. ¿Qué vieron en sus últimos momentos? ¿Qué los mató sin dejar rastro? Un secreto que se llevaron a la tumba, literalmente con los ojos cubiertos de metal. Número 3. El doctor que quiso resucitar a los muertos. Al escuchar la palabra resurrección, lo primero que nos viene a la mente es la religión, los milagros, lo divino. Pero en el siglo XX hubo un científico que estuvo convencido de que la ciencia podía hacer lo que la fe prometía, devolver la vida a los muertos. Su nombre era Robert D. Cornish, un investigador estadounidense nacido en 1903. Cornish creía firmemente que, si un cuerpo recién fallecido era manipulado de la manera adecuada, aún había una ventana de oportunidad para reactivar la vida. Y para demostrarlo, construyó un artefacto tan siniestro como perturbador, un columpio mecánico de la resurrección. La idea era simple y aterradora: el cuerpo del muerto se ataba a un arnés conectado a un columpio. El dispositivo lo balanceaba violentamente de un lado a otro, mientras Cornish inyectaba oxígeno y adrenalina al sistema circulatorio. Según él, el movimiento haría que la sangre aún tibia se desplazara artificialmente por el organismo, manteniendo vivo al cerebro el tiempo suficiente para que la persona regresara a la vida. Cuando la comunidad científica escuchó esto, lo ridiculizó. Nadie creyó en sus métodos, y por supuesto, le prohibieron experimentar con seres humanos. Pero Cornish no se detuvo, empezó a probar con perros recién muertos. Lo espeluznante es que tuvo éxito. Algunos de los animales revivieron. Respiraban otra vez, abrían los ojos, movían las patas. Pero lo que regresaba no era vida plena, sino una sombra deformada de lo que habían sido. Algunos perros revivían completamente ciegos. Otros quedaban con daño cerebral irreversible. Algunos apenas podían moverse, convertidos en espectros vivientes que duraban semanas antes de volver a morir. La prensa de la época cubrió el escándalo. Cornish fue atacado, repudiado y considerado un lunático. Pero también hubo quienes vieron en él a un genio incomprendido. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué habría pasado si lo hubieran dejado experimentar con seres humanos? Hay rumores, nunca confirmados, de que Cornish llegó a solicitar cadáveres de prisioneros recién ejecutados para sus experimentos. Algunos incluso creen que lo consiguió en secreto. Lo cierto es que nunca pudo demostrarlo públicamente. Murió en 1963, desprestigiado, aunque sus experimentos dejaron una marca imborrable en la historia de la ciencia prohibida. Su nombre inspiró novelas, películas y hasta se dice que sirvió de base para la famosa historia de Stephen King, Cementerio de Mascotas. Pero aquí la ficción no supera a la realidad,
Cornish realmente lo intentó. Un hombre que quiso robarle a la muerte su mayor secreto, y que quizás, en algún sótano olvidado, lo logró sin que nadie se atreviera jamás a contarlo. Número 1. El sonido del abismo, el blob. El último puesto de este top está reservado para algo tan perturbador que desafía no solo la lógica, sino nuestros propios límites como especie, un sonido. Porque en 1997, en lo más profundo del Océano Pacífico, los científicos detectaron un ruido tan extraño, tan poderoso, que hasta hoy no tiene explicación definitiva. Se lo conoce como el blob. Fue captado por hidrófonos, micrófonos submarinos, instalados por la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Estos equipos estaban diseñados originalmente para detectar submarinos enemigos durante la Guerra Fría, pero en los años 90 se usaban para estudiar la vida marina y los movimientos del océano. Y entonces ocurrió. De repente, en medio del Pacífico Sur, los hidrófonos registraron un sonido de ultra baja frecuencia que duró menos de un minuto, pero cuya potencia fue tan colosal que pudo escucharse a más de 5.000 kilómetros de distancia. Para que lo entiendas, era como si una criatura invisible hubiese rugido desde las entrañas del océano y ese rugido hubiera atravesado medio planeta. Los científicos quedaron helados. El sonido era orgánico. No era un terremoto, no era un volcán, no era una máquina. Su perfil acústico coincidía con el de un animal vivo. Pero aquí está lo aterrador: para producir un ruido de esa magnitud, la criatura tendría que ser varias veces más grande que la ballena azul, que ya es el animal más grande conocido por la humanidad. En otras palabras, lo que fuera que produjo el blob, era un monstruo de dimensiones imposibles. Las teorías. La explicación oficial, publicada años después, sugiere que el blob fue simplemente el sonido de un gigantesco iceberg partiéndose y deslizándose por el océano. Pero muchos oceanógrafos no quedaron satisfechos con esa respuesta. ¿Por qué? Porque el patrón del sonido tenía modulaciones biológicas, no fracturas de hielo. Era más parecido a un rugido que a un crujido. Así nacieron otras teorías. Que el blob fue la prueba de que en las profundidades abisales del Pacífico habita una criatura desconocida, un leviatán que jamás hemos visto. Algunos lo conectan con las leyendas de Cthulhu, el dios dormido creado por H.P. Lovecraft, cuya supuesta morada estaría precisamente en esa región del océano. Otros creen que podría tratarse de un calamar colosal o una especie marina aún no catalogada, cuya existencia permanece oculta en las profundidades. Y aquí está el dato más escalofriante: el lugar exacto donde se registró el blob se encuentra cerca del punto Nemo, el sitio más remoto del planeta. Tan alejado de tierra firme que el ser humano más cercano suele ser un astronauta en la Estación Espacial Internacional. En ese rincón del mundo, nadie escucha tus gritos. Nadie ve lo que emerge del océano. Imagina por un momento qué significa esto: hemos explorado más la superficie de la Luna que los fondos marinos de nuestro propio planeta. Apenas conocemos un 5% del océano. Lo demás es un misterio absoluto. Y ahí, en esa oscuridad interminable, algo rugió en 1997. Algo lo bastante grande como para estremecer medio planeta con un solo sonido. Quizás nunca sepamos qué fue el blob. Tal vez fue hielo. Tal vez fue un monstruo. O tal vez fue una advertencia. Un recordatorio de que el océano guarda secretos que todavía no estamos preparados para descubrir. Número 2. El Triángulo del Dragón. Cuando hablamos del mar y sus secretos,
Hay un lugar que ha hecho temblar a marineros durante generaciones, el Triángulo de las Bermudas. Un sitio rodeado de mitos, desapariciones y leyendas que han inspirado desde novelas hasta películas de Hollywood. Pero lo que pocos saben es que, al otro lado del mundo, existe una región aún más peligrosa y real, el Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón. Se encuentra al sureste de Japón, entre el Mar de Filipinas y el Océano Pacífico. Es una zona donde el agua parece viva, como si ocultara una conciencia oscura que se alimenta de barcos, aviones y, sobre todo, de las almas que se atreven a cruzarlo. El Triángulo del Dragón no es solo un mito moderno, su historia se remonta a siglos atrás. Antiguos relatos japoneses hablan de monstruos marinos, dragones que emergían de las profundidades para devorar embarcaciones. De hecho, de ahí viene su nombre. Pero más allá de los mitos, hay registros históricos. Documentos del gobierno japonés mencionan desapariciones inexplicables en esa región desde hace más de 1000 años. En tiempos feudales, pescadores evitaban el lugar, convencidos de que estaba maldito. Durante el siglo XX, cuando la tecnología permitió explorarlo, la maldición se volvió aún más real. Entre los años 1950 y 1954, al menos 9 buques militares japoneses desaparecieron en el área, llevándose con ellos a más de 700 tripulantes. Ningún rastro de los barcos fue encontrado. La situación fue tan grave que en 1955 el propio gobierno japonés declaró oficialmente la zona como peligrosa y prohibió la navegación civil durante años. Es decir, no era un mito, era un problema de seguridad nacional. Lo más aterrador es que, incluso en la era moderna, los casos siguen acumulándose. Aviones que pierden contacto, embarcaciones pesqueras que nunca regresan, y radares que simplemente dejan de funcionar como si la tecnología colapsará en ese espacio maldito. ¿Por qué ocurre esto? Los científicos han intentado explicarlo. Una de las teorías apunta a la actividad sísmica y volcánica de la zona. El Mar del Diablo se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, la región más activa del planeta en cuanto a terremotos y erupciones. En su fondo existen volcanes submarinos capaces de provocar burbujas gigantes de metano que, al ascender, vuelven el agua tan ligera que los barcos se hunden como si fueran de papel. Otra explicación es la profundidad descomunal del área. Bajo esas aguas se esconde la fosa de Okinawa, una de las más profundas del mundo. Allí el fondo marino se extiende a más de 7 kilómetros bajo la superficie, un abismo tan insondable que haría desaparecer cualquier nave sin dejar evidencia alguna. Pero las teorías no se quedan en lo natural. Muchos investigadores paranormales sostienen que el Triángulo del Dragón es un punto de intersección entre dimensiones, un portal donde la realidad se distorsiona. Hay quienes incluso lo relacionan con la Atlántida o con la mítica civilización de Mu, un continente perdido que supuestamente se hundió en el Pacífico hace miles de años. Según esta visión, los restos energéticos de esa civilización provocarían las desapariciones. Otros más radicales creen que se trata de un punto de encuentro extraterrestre, una base oculta bajo el océano donde naves no humanas se ocultan desde tiempos inmemoriales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el Triángulo del Dragón ha cobrado más víctimas documentadas que el Triángulo de las Bermudas. Y mientras en Occidente se tiende a verlo como una leyenda, en Japón es un tema serio que hasta hoy provoca temor entre los marineros. Imagina navegar por aguas tranquilas, sentir la calma del mar, y de pronto, un silencio extraño, los instrumentos se apagan, la brújula gira sin sentido y el horizonte se oscurece. Y entonces, lo último que queda es un barco vacío, o peor aún, nada.
Solo un nombre más en la lista infinita de desapariciones del Mar del Diablo. El lugar donde el océano parece tragarse todo lo que toca.